Gracias, carajo. Volvemos a hablar acerca del sargento Pablo Benítez. Ese milico que se curtió mediante calor, sangre, arena, en los combates ahí en el desierto, en la Pampa Brava, donde con el paso de los años se fue amoldando y su cuerpo cada vez tenía más cicatrices como que nunca hubiesen existido. Marcas que le dejó la guerra contra el salvaje y algunas veces contra su propio hermano blanco que se pasaban a la indiada justamente para malonear o para hacer otro tipo de cosas aberrantes, ya sea saltar de las carretas, los poblados, a toda la gente indefensa y darle justamente a matar a las personas, porque sí, porque el ejército lo había rechazado justamente por su condición como estaban. Pero, como le iba diciendo, resulta que el sargento Pablo Benítez estaba esperando a un teniente que venía de los Buenos Aires para una misión en Los Toldos, cerca acá de cerca de Choel, donde justamente los conas eran bastante bravos, eran guerreros que lo único que sabían hacer era salir de maronaje, robar el ganado y tener atemorizada a la población y desafiar de vez en cuando al ejército. Pero esta vez parece que había un tratado para la paz justamente, y que el gobierno de Buenos Aires no la quería desaprovechar, así que mandaban un teniente inexperto que no tenía conocimiento acerca de lo que es la lucha y el combate cuerpo a cuerpo justamente acá en el desierto. Entonces Pablo Benítez empezó a dudar de que viniera este teniente, porque según decían las lenguas, de que era un hombre de la alcurnia y que hizo la carrera en Buenos Aires, y nada que ver con que justamente acá en las Pampas se batía, las patriadas eran a sangre, a lanza y a espada y a sablazo limpio, y las cosas no iba a ser fácil justamente para uno de estos. ¿Qué pasó? Lo siguiente, resulta que cuando llegó veía que se venía justamente a lo lejos, se venía levantando la polvadera, y ya se dio cuenta el sargento que era justamente una comitiva. Al acercarse cada vez más cerca, él agarró su flete y se fue al encuentro justamente de esta guarnición que venía. Entonces el sargento hace la veña y saluda al teniente, el teniente le da la veña, le corresponde con la saluda y le dice que iban justamente a la toldería del cacique Huinchul para tener un tratado con él que iba a beneficiarlo y que iba a traer la paz con el gobierno. Entonces el sargento Pablo Benítez mire, dice mi teniente, dice para ir para allá, dice, estamos medio jodidos, dice, porque allá, dice, los conas, dice, ni bien nos acerquemos, dice, nos van a barrer a todos, dice, tiene que ser una carta bien brava, no se haga problema, dice, sargento, acá yo llevo una carta bien brava y que va a traer la paz por un par de años, dice, pero igual, dice, yo le recomiendo que no vayamos, dice, con esto dice, es una pequeña guarnición, dice, 12 hombres y nosotros dos, dice, no vamos a poder hacer nada si se nos viene la carga ligera de esto. Dice, nada de eso, dice, sargento, dice, vamos usted y yo. Entonces el sargento Pablo Benítez lo ve como extrañado, dice, pero dice, mi teniente, dice, usted no sabe con quién está, dice, por hacer trato, dice, justamente es un salvaje, dice, es bravo, y casi siempre está ganando la parada en todos los lugares, dice. Entonces el teniente le dice que no, que esta vez va a ser diferente. Dice, ¿por qué va a tener miedo? Y aparte el teniente le dijo que él que estudió justamente ahí en Buenos Aires, lo que es justamente las indianas de la Pampa, de cómo son, cómo viven, cómo son sus costumbres, y dice que también le estaba comentando que estudió las tácticas de guerra entre el indio y el blanco. Entonces una cosa le dice el sargento Pablo Benítez, dice, con todo respeto, dice mi teniente, dice, una cosa, dice, es que se lo cuente y otra cosa es vivirlo acá, dice, palmo a palmo, dice, con los salvajes, dice, acá, dice, se vive o se mata, o si no uno se va, dice, para el otro lado. El teniente agarró, hizo una orden al cabo que venía con él y bueno, la partida regresó para los Buenos Aires.
Y entonces el sargento Pablo Benítez empezó a sospechar si estaba loco o si en verdad tenía una buena propuesta para el salvaje este. Y entonces le dice, mi teniente con respeto otra vez, dice, pero vamos a tener que ir con cuidado, dice, porque faltan acá, dice, son como 5 leguas hasta las tolderías, y dice, vamos a tener que andar con cuidado porque los salvajes andan en todas partes. Y podemos caer víctima y le dice de sus emboscadas y que nos amasijen y nos manden para otro mundo. Porque dice, lo que pasa es que los uniformes militares son unos primos muy importantes para ellos. Y si nos llegan a matar y los llevan a las tolderías, lo van a decir que son unos guerreros bravos. Y van a buscar un ascenso seguro. Y entonces dice, quédese tranquilo, dice sargento, dice, nosotros va a estar todo bien. Cuando más o menos estaba atardeciendo, se detuvieron en una aguada para tomar unos mates. Y los pajonales eran un poco altos, a lo cual el sargento Pablo Benítez desconfiaba y miraba para todos lados. Dice, ¿qué les pasa? Dice el sargento, dice, ¿por qué mira para todos lados? Dice, ¿qué pasa? Que estamos, dice, en las tiendas de los... en las tierras de los Conas, y ellos conocen bien acá todo, dice, corremos el riesgo, dice, que nos caigan encima. Dice, pero usted me dijo que es un experto, que conoce acá la zona. Sí, dice, pero hay que tener cuidado igual, dice, yo por más que sea experto se nos puede caer encima. Mientras estaban bebiendo y cargando las caramañolas con agua, el teniente agarra y sale de la aguada con su caballo, y cuando está por cruzar la arboleda, algo siente un golpe tremendo que se le atrás de su espalda, y era un indio que se aferró hacia él y le iba a cortar el cogote. Y entonces el sargento Pablo Benítez, como estaba atento, agarra con su sable y le pega en medio acá un hachazo al indio, que el indio, como estaba tan aferrado al teniente, empieza a quedar así medio colgando su cabeza y a borbotear sangre, y esa sangre envolvió toda la cabeza y el cuello del teniente. Y el teniente dijo, por Dios, así como quedó como que le agarró un pavor, un poco de miedo. Y entonces dice, teniente, prepárese que nos van a atacar. Y así fue. Cuando empezó la patriada de cuerpo a cuerpo y sacaron los sables y metas sablazos de aquí para allá, los indios, al ver al teniente, empezaron a parar la batalla y hablaban entre ellos y se fueron corriendo, o sea, huyeron de la situación porque les pareció algo raro que este sargento, estando empapado su cuello y su cabeza con sangre, que este hombre esté vivo, porque pensaron que el otro indio lo había degollado. Y entonces dice, ¿qué pasa? Dice el sargento, dice que no combaten. Dice mi teniente, dice, lo que pasa es que usted, dice, parece como que lo hubiesen degollado, dice, usted tiene, dice, toda, dice, el uniforme, el cuello y la camisa, dice, todo con sangre, dice, y la sangre, dice, habrán pensado que es un gualicho, de que usted es un muerto viviente, porque no muere. Y dice, y eso parece que fue que los que nos salvó por ahora, dice. Entonces dice, pero yo, dice, tengo que llegar hasta allá, dice, mi teniente, esto va a estar bravo, dice, porque imagínese que esto va a correr, dice, en las tolderías. Dice, usted, dice, no se haga problema, vamos a ir. Y entonces el sargento dice, como usted quiera, dice mi teniente, dice, pero dice, corremos mucho riesgo. Y entonces el teniente dice, ayúdeme, dice, a cambiar este uniforme que está todo sangriento. Y entonces el sargento Pablo Benítez dice, mire, dice, mi teniente, dice, acá desgraciadamente la indiada es muy supersticiosa, y por lo que vio en usted y en su uniforme, ellos piensan que usted está muerto, pero que aún sigue peleando, vaya a saber por qué. A lo cual el teniente dice, no, pero yo tengo que entregar, dice, esta carta y tengo que estar presentable. Entonces dice, no, dice mi teniente, dice, acá, dice, en el desierto, es mejor que esté así, dice, es mejor que esto juegue a nuestro favor, dice, porque si no, dice, corremos riesgo de que nos maten inmediatamente. Entonces le dice, sargento, dice, dése vuelta. ¿Pero por qué me dice, dése vuelta? Es una orden, le dice así. Y el sargento se da vuelta. Y cuando se da vuelta, el teniente así aferra sus manos así en el puño y se aprieta la cabeza y empieza a llorar porque es la primera vez que experimentaban un combate cuerpo a cuerpo. Y esta vez casi corría su vida en riesgo.
Cuando más o menos se habían tranquilizado el teniente, le dice el sargento, dice, mi teniente, dice, ¿me puede decir por lo menos, dice, si ya que vamos a morir, dice, ¿a qué se debe este trato? Dice, lo que pasa es que tienen a mi prometida. A su prometida, sí. Dice, desgraciadamente, dice, me la llevaron cautiva, dice, y vengo a rescatarla y el gobierno ofrece una buena recompensa por ella. Entonces el sargento Toro se dio cuenta de que no era, dice, una gran idea hacer eso porque iban por una cautiva. A lo cual dice que quizás esto no pueda funcionar. Dice, pero acá dice en esta carta, dice, tiene muchos beneficios, dice, para la indiada. Bueno, la cuestión es que le dijo que él había venido justamente, había atravesado todas estas circunstancias porque quería justamente rescatarla, porque ellos se iban a casar, pero desgraciadamente cayó en manos de la indiada que la llevó cautiva. Entonces dice, bueno, dice, nos estamos acercando, dice, ya prácticamente anocheciendo, dice, nos estamos acercando a las tolderías, dice, prepárese, dice, porque, dice, las chinas, los gurises y todo eso, dice, van a pedirle tabaco, yerba, lo que sea, dice, con tal que pasemos. O si no, dice, quizá lo contrario. Cuando a lo lejos se divisaba estas dos siluetas que venían despacio, muy tranquilo, empezó el alboroto en la toldería. Las mujeres empezaban a gritar y los guerreros se ponían muy tensos. Cuando a medida que iban acercándose, entraron a la toldería, se hizo un silencio pavoroso. Nadie hablaba, nadie decía nada, nadie pedía nada. Entonces se adentraron al medio del círculo de la toldería. Cuando se entraron en el círculo de la toldería, la gente lo rodeó, pero estaba todo mudo. Y entonces sale el cacique con un arma en la mano y le dice, así que vos sos el que no muere. Dice, sí, pero yo no creo en esas cosas. Y apuntándole con un revólver doble caño, dice, yo sé que vos podés morir, dice, así que lo voy a hacer. Pero dice, pero el teniente se le fue acercando con su caballo muy serenamente y agarró, puso su cabeza en el arma y le dijo, probá. Y entonces esto puso en duda al cacique. Y el cacique, como cuando vio que le estaba empezando a temblar la mano, bajó el arma y dice, hablando, dice. Y eso observaban toda la indiada, que la indiada estaba muda. Las mujeres se quedaron mudas porque justamente por lo que estaba pasando. Porque veían que tenían aún sangre fresca en su cuello y en su uniforme. Y su cara y su pelo tenían sangre. Y murmuraban entre ellos. Y los gurises se escondían detrás de sus madres y sus padres. Y los guerreros estaban asustados. ¿Qué pasó lo siguiente? Le dijo el sargento Pablo Benítez. Dice, Huinchul, dice, acá dice el teniente, dice, viene de Buenos Aires para tener un trato con vos, dice. Y dice, ¿qué queriendo? Dice. Bueno, dice, primero dice, vamos a hablar bien las cosas, decía el sargento. Entonces el teniente interrumpe, ese sargento, dice, acá es el que manda soy yo, dice. Por favor, haga silencio. Entonces el sargento lo miró y no dijo nada. Y le dijo que iba a tener grandes beneficios, que iba a tener la paz y la amistad del gobierno, que no es necesario que él lo mate ni que él lo tenga que matar al cacique, que si no se corría sangre iba mejor para los dos pueblos. Y le dijo que venía a buscar una cautiva. Entonces le empezó a interesar el trato. Y cuando estaban ahí en el fogón tomando algo de ginebra y todas esas cosas, le preguntó cómo se llamaba justamente la cautiva. Y entonces le dijo, Rosalía Méndez de Arándano. Y entonces agarra al indio, bruto, y lo lleva con él. Cuando a medida que van pasando el medio de la toldería, hay unos toldos muy pobres. Al costado había el basural que tenía las restas de osamenta, de caballo, de vaca y de todo bicho que comía la indiada. Toda la pudredumbre y la infección, había ratas y moscas. Cuando atravesaron eso, más en la oscuridad, había un toldo que no tenía luces.
Y cuando entraron ahí adentro, las mujeres empezaron a llorar y a temblar de miedo. Y entonces, llevando, dice, las que queriendo, dice. Y entonces las mujeres, al ver que eran dos uniformados, dijeron, por favor, llévenme a mí. Y entonces decían, no, a mí, por favor, llévenme a mí, sáquenme de aquí. Y todas empezaron a llorar y a gritar. Y entonces el sargento Pablo Benítez la nombra con nombre y apellido y sale esta mujer. Entonces dice, Sebastián, dice, me viniste a buscar, que era justamente el teniente Méndez. El teniente Méndez le dijo que sí, que la venía a buscar, dice. Y le dijo que le iba a llevar con él a Buenos Aires. Entonces se fundieron en un abrazo. Y entonces el sargento Pablo Benítez, al ver la desesperación de las demás mujeres que empezaban a llorar, dice acá en el tratado, dice, te vas a salir muy beneficiado, dice Huinchul, dice, vas a tener caballo, vaca, oveja, vas a tener, dice, tabaco, hierba, azúcar, vas a tener de todo, dice. Y dice, pero nos las vamos a llevar todas. Y entonces ahí el sargento se dio cuenta de que Huinchul no le gustó el trato ese, porque el trato era por una sola mujer. Y entonces el cacique lo que hace, le agarra el rebenque, le pega un rebencazo en la cara a Pablo Benítez, que lo sacude y lo deja aturdido. Y él se le tira y lo empieza a abrazar fuerte para romperle los brazos. Entonces, ¿qué hace Pablo Benítez? Agarra y le pega el cabezazo en la cara. Pero era un indio tan bruto y grandote y fuerte que es como que no le hubiese hecho nada, a que tuvo que acudir a su segundo cabezazo, que lo dejó ahí, sí, medio aturdido. Y ahí empezaron a forcejear sin arma. Y entonces ahí un redondeo de indio, lo redondeó al teniente, que el teniente estaba con su prometida abrazada. No decía nada, pero tenía la cara firme. Mientras había cómo se defendía el sargento Pablo Benítez. Y entonces Pablo Benítez, con su astucia de peleador así, logró agarrar y agarrarlo del cuello. Pero el indio bruto lo agarra y lo lanza contra el piso. Y al lanzarlo contra el piso, lo agarra así del cuello como para ahorcarlo. Pero Pablo Benítez ese como que se está desvaneciendo. Y entonces el indio goza de su triunfo. Pero cuando hace así, Pablo Benítez le pega una patada en las pelotas que justamente lo deja dolorido al indio. Y lo agarra bien fuerte del cuello como para rompérselo. Y entonces el indio decía, rindiendo. Dice, llevando todas las cautivas. Entonces dice, que todo el mundo se aleje, le decía, porque si no lo voy a matar, decía. Y agarra, saca el arma y se la pone en la cabeza. Dice, vos vas a venir conmigo. Y entonces el teniente se queda asombrado por lo que había hecho el sargento Pablo Benítez. Y entonces le dice, todo el mundo a montar. Agarran todos los caballos de los indios, 10 caballos para las mujeres y el de ellos 2. Y agarran lo agarran justamente al cacique Huinchul y el sargento Pablo Benítez lo lleva con él apuntándole delante de él. Y entonces van a la carrera. Y entonces cuando dice el teniente, dice, la verdad que lo amiga, dice, sargento, dice, usted hizo una cosa muy valerosa. Dice, yo pensaba llevármela a ella sola, pero no sé cómo hizo usted, pero la verdad que le ganó la parada a este salvaje. Y entonces el indio lo miraba con enojo y con rabia, justamente porque había sido humillado. ¿Qué pasó entonces? El sargento Pablo Benítez le dice, cuando llegaron más o menos a una distancia muy prudente de la indiada, dice, por ahora no nos van a seguir, dice, vamos a tener que esperarlo acá, dice, porque nos van a seguir, y nos van a matar a todos. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Dice, disculpe, dice mi teniente, dice, pero como yo tengo experiencia en esto, dice, lo vamos a esperar acá, dice. Al eso el indio decía, dice, ustedes van a morir todos. Y entonces el Pablo Benítez le dice al teniente, dice, vamos a soltarlo, dice, que se vaya. Y entonces el cacique dice, te vas a arrepentir por lo que hiciste. Entonces agarra el cacique y se vuelve para la toldería. Cuando se vuelve para la toldería, el teniente le dijo, dice, ¿por qué hizo eso? Dice, ¿sabe lo que pasa? Dice, mi teniente, lo que pasa es que, dice, el cacique, dice, fue humillado, fue retado ante sus guerreros, y sus guerreros lo estaban observando porque él es mucho toro. ¿Y qué pasó? Dice, cuando lo llevaron, dice,
cuando fue retado y vencido y vio cómo le robábamos los caballos y las cautivas, y se quedó muy comprometido su jefatura. Así que va a volver a la toldería para buscar y buscar venganza. Acto seguido, el teniente le dice a su prometida que se tenía que ir para el pueblo, que tenían que ir derecho, porque el sargento le había dicho por dónde tenía que ir. A la cual ella dijo que no, que se iba a quedar con él, iba a pelear con él. Entonces dice que no, que él con todas las mujeres, que ella con todas las mujeres se tenía que ir. A lo cual arremetieron a todo galope. Dice, váyase, dice, como que las persiguiese el mismo Mandinga, dice. Bueno, cuando empezaron a ir las mujeres, ellos dos se agolparon ahí. A lo lejos, al rato, ven que una polvadera y un ruido ensordecedor llegaba hacia ellos. Dice, bueno, mi teniente, dice, prepárese que vamos a llevar un buen combate, dice. Y dice, sargento, dice, usted, dice, me ha contagiado su bravura, así que vamos a pelear hasta lo último. Esperemos que los indios se sigan con la superstición suya. Bueno, y bien, dice, llegaron, dice, los indios, al verlo a ellos dos, decían, muerte al Winca. Cuando Huinchul se fue justamente a querer matar al teniente, porque el teniente era justamente el que no moría nunca, empezó con la lanza a tirar para acá, para allá, y tuvo un poco de destreza el teniente. Y cuanto menos lo pensó, Huinchul agarra con su sable, le corta el pecho y hace así, le corta el cogote a lo que cae Huinchul al piso. Y ahí sus guerreros vieron cómo este teniente, que parecía que tenía, verdad, que no moría. Y el sargento Toro aprovechó también y con la distracción y empezó a masajear, no, ¿cómo se dice? A masijar indio. Y empezó la patriada. Y el teniente no se rendía, empezaba a matar como a 3 indios. Ante eso, los indios quedaron pasmados, con miedo, y entonces volvieron a recordar lo que se decía en todo en la toldería, que este era el sangriento, el que no moría nunca. Entonces digo, parando y huyendo. Y entonces los indios se volvieron para la toldería. A lo cual el teniente le dice al sargento Pablo, dice, sargento, dice, la verdad que usted se merece un ascenso, dice, por esto, dice, no se haga problema, dice mi teniente, dice, esto pasa casi siempre acá, dicen esto, dice, pero dice, hoy tuvimos suerte. Y la verdad que el Tastadió, dice, nos ayudó. A lo cual el teniente le dice que gracias a su sabiduría en el coso, dice, lograron salvar la vida y la de las mujeres. Entonces se fueron, agarraron el horizonte y empezaron el trote para alcanzar a las mujeres y darle más seguridad. Vamos a ver qué pasa después con el sargento Pablo Benítez, porque sabemos que él también tiene su familia y sus cosas. Y el haber este teniente haber rescatado a su amada, le hizo recordar que él también tiene una familia y que tiene un hijo y que va a querer volver algún día a Buenos Aires. Por eso, nos vemos. Hasta la próxima.